Hola chicos, espero se encuentren bien. Vamos a revisar hoy un tema que tiene que ver con nuestra unidad número 1. Vamos a hablar de los teléfonos celulares. Como verán en esta diapositiva que les muestro aquí, son teléfonos celulares que seguramente ya no son parte de su época, se utilizaron hace más de 10 años. Sin embargo, es la base para hablar del tema justamente del día de hoy. ¿Cómo es que evolucionaron estos teléfonos celulares a los smartphones que tenemos hoy en día en nuestras manos? Bueno, para situarnos en nuestro programa, recordemos que estamos en la unidad número 1. Ya hablamos el tema de la obsolescencia programada. El día de hoy vamos a hablar sobre la explotación de los recursos naturales y cómo obtenemos aquellos elementos químicos que forman parte de los teléfonos celulares. Quiero que piensen en las siguientes preguntas. ¿Existe una relación entre el ciclo de vida de la telefonía móvil y el medio ambiente? Es decir, ¿a qué se refiere con ciclo de vida de un teléfono móvil? Ahora, ¿cuál fase de este ciclo de vida perjudica al medio ambiente? Entonces vamos a revisar qué es el ciclo de vida del teléfono celular. ¿Cuánto contribuye nuestro teléfono celular a la huella de carbono? Este es un término que vamos a estar manejando en relación a la contaminación. Ok, aquí tenemos un esquema resumido sobre el ciclo de vida de la telefonía, dividido en algunas etapas. Primero empezamos con la materia prima. La materia prima es la que necesitamos para la fabricación de los componentes primarios de un celular. La materia prima se debe extraer y se debe de procesar. ¿En dónde se extrae la materia prima? Pues se extrae de la naturaleza. El lugar específico en donde se extrae materia prima se llaman yacimientos. Entonces vamos a pensar que para elegir un lugar, para elegir el yacimiento, intervienen varias profesiones. Recuerden ustedes la actividad que hicieron en donde trataron de escribir o de describir cuáles son las profesiones que intervienen en los objetos que caracterizan a la vida moderna. Entonces, habrá geólogos, habrá geógrafos, biólogos, químicos, ingenieros, etc. ¿En qué? En la localización geográfica, el análisis y finalmente el poder extraer y procesar estas materias primas. Recuerden también ustedes que están involucradas otras materias como por ejemplo pueden ser derecho, medicina, etc. Una vez extraída la materia prima, ¿qué es lo que va a pasar? Pues va a pasar la fabricación. ¿En dónde se va a fabricar todos los componentes y finalmente los teléfonos celulares? Pues para eso se necesita construcción y equipamiento de los edificios, o sea, de las fábricas. ¿Cómo impactará el construir y el equipar edificios? ¿Qué recursos naturales se necesitan para esto? Se necesita agua, se necesita luz, se necesita gas. Piensen en todas las fuentes de energía que se requiere en esta sola parte. Bueno, una vez que se tienen ya construidos los edificios, pues vamos a ver que también se van a poder, con la materia prima, se va a poder utilizar, se va a poder fabricar a los componentes y a su vez se va a poder ensamblar los microprocesadores y finalmente tener un teléfono celular. Pero ahí no termina, dado que se necesita una cierta gestión, una explotación, del objeto, es decir, darlo a conocer a la gente y venderlo, por supuesto, para que llegue al usuario final. ¿En dónde?
en oficinas, en tiendas, en call centers, etc. ¿Habrá recursos naturales y recursos energéticos en esta sección? Piensen cuáles son. Aquí tenemos servicio a clientes, uso en sí del teléfono. ¿Cuáles son las personas que intervienen en todo esto? Intervienen los recursos naturales, se utiliza luz, agua, gas, etcétera, para dar servicio a todos estos usuarios en términos de telefonía. Y por supuesto, pues nuestro teléfono celular va a utilizar electricidad y pues va a utilizar una red, si no, pues no sería inteligente. Finalmente, cuando ustedes desechan su teléfono por diversas razones, pues vamos a ver que se necesitan lugares especiales para recopilar los teléfonos celulares, desmantelarlos, etcétera. Aquí tenemos que podemos reutilizar los teléfonos si es que los utiliza otra persona que le regalemos el teléfono. Se pueden reciclar, pero para esto es necesario saber en dónde lo podemos reciclar. Algunos componentes de los teléfonos se pueden reciclar, es decir, se puede utilizar en el uso y en la fabricación de algún otro objeto. Bueno, ¿de dónde extraemos los recursos? ¿De dónde obtenemos la materia prima? De los recursos naturales. Los recursos naturales son comúnmente utilizados para la generación de la energía o la fabricación de los objetos, de los bienes. Estos además de que provienen de la naturaleza, pues pueden ser combustibles, puede ser agua, puede ser viento, pueden ser provenientes de animales o de minerales. Y estos pueden ser renovables o no renovables. Una grave situación es que si nosotros nos estamos acabando los recursos no renovables, pues estos recursos se van a acabar en un cierto tiempo. Por ejemplo, aquí tenemos un caso de una explotación intensa de los recursos naturales, como un bosque en donde se encuentra sobreexplotado por la tala, ¿sí? Lo cual genera un impacto al medio ambiente. Dice, las causas básicas que hacen que aumente este problema medioambiental son que se están perdiendo los bosques, aproximadamente 0.9% anual. El aumento del número de incendios, la intensificación de la presión del suelo en los países de mayor pobreza o en vías de desarrollo y la propagación de enfermedades y plagas. Todo esto impacta al medio ambiente. Aquí tenemos un esquema, a grosso modo, una gráfica, en donde están mencionados en porcentajes algunos de los componentes, ya sea materiales o ya sea elementos que conforman a las diferentes partes de los teléfonos celulares. Noten que aquí tenemos, voy a subrayar con rojo los materiales. Por ejemplo, aquí tenemos el plástico, el acero que es una mezcla, es una aleación, y el cristal que tenemos también acá. Y voy a señalar en color azul los elementos: el níquel, el cobalto, el carbono, el aluminio, el cobre, el estaño. ¿Y qué es el hidróxido de potasio? Pues el hidróxido de potasio no es un elemento, es una sustancia, es un compuesto. Lo estoy señalando en color morado. Bueno, para hacer un poquito más ilustrativo esto, les presento a continuación. Aquí vemos una imagen de un smartphone
en donde pueden ustedes identificar diferentes partes de las cuales está compuesto y por supuesto van a estar presentes diferentes elementos, diferentes materiales para un uso determinado. Por ejemplo, pues la cámara no va a tener el mismo material que se utiliza en el botón de activación, etcétera. Ustedes leyeron un artículo sobre cuáles son los componentes que están presentes en los teléfonos celulares y hablando, por ejemplo, de la pantalla, ya podríamos nosotros hablar que es un material llamado Gorilla Glass, el cual está presente en los óxidos de silicio con iones de potasio, que le dan cierta resistencia a el teléfono. Entonces, bueno, aquí tenemos esquemáticamente los componentes del teléfono celular, pero principalmente a qué se debe la transparencia o que podamos ver colores o por qué una tarjeta SIM puede tener la información determinada, etcétera. Bueno, pues se debe a que cada elemento en el teléfono celular tiene una función en específico. Aquí en esta infografía les presento, por ejemplo, en la pantalla cuáles son los elementos que están presentes, o en la batería, o algunos electrónicos que están dentro del teléfono, por supuesto no lo vemos, etcétera. Esta diapositiva, esta infografía se las voy a dejar en la carpeta de Edmodo para que la puedan bajar e imprimir y consultar. Bueno, brevemente aquí vemos un elemento, níquel, Ni, símbolo, mayúscula y minúscula. No se pueden poner de otra manera, esa es la regla. El nombre, níquel. El número atómico, que es el número entero progresivo al cual podemos encontrar en la tabla periódica, y el peso atómico, que es un promedio ponderado. Entonces lo vamos a ver aquí como un número fraccionario. Estos numeritos que tenemos acá, que dice que es la valencia, o en la tabla periódica lo podemos consultar como número de oxidación, se refiere a las formas en las que el níquel se combina con otros elementos. Es decir, el níquel podemos tener níquel 2 o podemos tener níquel 3, dependiendo de qué, pues de cómo se va a estar combinando con otro elemento. Y aquí está la tarea que les voy a pedir. Van a completar esta tabla. Estas se las voy a dejar en Word, en la carpeta de la unidad número 1. Y la tarea es que van a hacer una lista sobre cuáles son los elementos que están presentes en los teléfonos inteligentes. Para eso ustedes ya leyeron un artículo, ya lo leyeron. Les estoy dejando una infografía. Van a ser estos dos sus materiales de consulta y por supuesto pues tienen su fabuloso internet o su fabuloso San Google para sacar más información. Entonces, a ver, vamos a ver. Aquí van a escribir ustedes el símbolo del elemento. Por ejemplo, van a hablar del elemento aluminio. Símbolo, aquí escribimos el nombre. Esto lo pueden llenar ustedes, imprimirla y la llenan a mano. Ay. Bueno, obviamente lo van a escribir bien. Y aquí van a escribir en qué parte del celular se utiliza. Chequen ustedes esta infografía que les va a ser de utilidad. ¿Cuáles son los elementos que quiero que me escriban aquí? Pues quiero que escriban todos los elementos que están en esta infografía. ¿Cuál es la función que tiene el aluminio? Dadas las propiedades que ya leyeron en el artículo, pues aquí lo van a escribir, lo van a redactar. La tabla está en Word de tal manera que ustedes pueden hacer más grande estos espacios, ¿ok? Entonces no se limiten a este espacio, lo pueden hacer más grande. ¿En qué parte del mundo se encuentra? Bueno, aquí ustedes quiero que me busquen
en dónde están los principales yacimientos. Les recuerdo que yacimiento es el lugar en donde se encuentra una gran concentración de determinado material. Entonces van a buscar en qué parte del mundo se encuentran los yacimientos de aluminio o de litio o de bueno, no de oxígeno, de los metales principalmente que van a ver aquí en la infografía. Para esto, pues van a hacer su investigación en internet, o aquí yo les estoy dejando una liga a un mapa que armamos el año pasado con unos alumnos, entonces seguramente les puede ser de utilidad. Está en Google Maps o buscarla en internet. Y aquí van a pegar ustedes la foto, una foto que pueden bajar de internet del aluminio. Aquí como notas dice pueden incluir más renglones, obviamente aquí les puse unos cuantos, pero tenemos aquí varios elementos y deben incluir referencias. ¿Ok? Entonces esta va a ser su tarea, por favor, y este cuadro lo van a poner, lo van a pegar en su cuaderno. Y me lo van a entregar en su cuaderno el día que nos veamos, que esperemos no pase mucho tiempo. Bueno, esto es todo. Pónganse a trabajar. Saludos, cuídense mucho, bye.